Jorge Roa, y su servidor, Julio Lujano, que soy el secretario técnico también del seminario. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la presentación, jóvenes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible e Información Integral en los niveles medio, superior y superior en la UNAM fue creado para ustedes. Sí, porque habla del nivel medio, superior y superior, son ustedes. Por algunos años, ya lo dijo Julio, fui director de la facultad, durante 8 años, no me conocen porque cuando yo salí de ser director, ustedes todavía no llegaban a la facultad, pero sigo trabajando para ustedes, entregando toda mi actividad para ustedes y trayéndoles gente muy valiosa para que nos dé conferencias, porque es aquí en el nivel de licenciatura en donde queremos dar nuestra formación. Por eso agradezco mucho que estén aquí. Traigo un invitado de lujo ahora el día de hoy, el doctor Jorge Cadena Roa, que también es integrante de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, colega mío ahí, y también muy interesado en la formación de recursos humanos. Por eso agradezco mucho, doctor Jorge Cadena, que esté usted aquí con nosotros. Me voy a permitir leer algunos datos de su currículum. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional, en esta universidad, la maestría y doctorado en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha sido becario de diversos organismos internacionales, entre ellos el Center of Advanced Study in the Behavioral Sciences de Stanford University. Actualmente es investigador titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la UNAM. Tiene una antigüedad académica de más de 38 años, profesor y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, investigador nacional nivel 3 del SNI, es el máximo nivel que tienen los investigadores en nuestro país, por eso les digo, es un invitado de lujo. También nivel D del PRIDE, que es el que mide la productividad, aquí en la universidad es el nivel más alto de productividad. También miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, fundador y coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales del CEICH, es secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales, COMEXO, y miembro de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como de los seminarios académicos institucionales, que es Perspectiva Democrática y Movimientos e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha coordinado varios libros colectivos y publicado numerosos artículos y capítulos en libros sobre acción colectiva, protestas, movimientos sociales, organizaciones civiles, desempeño asociativo y democracia. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias al doctor Juan Alberto Adán por la invitación a la facultad a dar esta conferencia y por la generosa presentación que hizo de mí. Espero que no hayan aumentado mucho las expectativas, ¿no? Pero luego eso pasa. Y bueno, en fin, agradezco esta oportunidad de estar con ustedes y más adelante les diré por qué considero que es una ocasión especial para hablar de los temas que me preocupan. Como decía el doctor Adam, soy sociólogo con un pasado como economista, que ya casi no se me nota, yo creo, lo he superado. Y me dedico al estudio de protestas y movimientos sociales. Y estoy en la Junta de Gobierno estudiando eso, ¿no? Que también es un poco peculiar. Pero ahora lo que les quiero presentar es, desde mi posición como secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que es una asociación civil que agrupa a ya cerca de 100 entidades académicas de investigación y docencia en el campo de las ciencias sociales de todo el país, y hay
antropólogos, comunicadores, relaciones internacionales, ciencia política y otras ciencias sociales, y me ha parecido que es sumamente importante para Comexo, para las ciencias sociales del país, tratar de acercarnos más a pues los estudiantes y a los profesores de esta facultad, porque aunque no sea algo muy reconocido, hay temas sobre los que podríamos trabajar juntos y colaborar y tener productos de investigación y actividades de docencia, porque el eje serían las organizaciones que ustedes conocen, que ustedes estudian, y en fin, todo tipo de organizaciones. Entonces, consideren esta charla pues como una invitación a que nos acerquemos más desde un punto de vista de ciencias sociales para investigar en temas de interés común, compartir resultados, metodologías, etcétera, y que de esa manera el conocimiento que se genere pueda ser más significativo, no solo para nosotros como investigadores, sino también para la atención y solución de problemas del país. Entonces, en esa dirección, en nuestro próximo Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, que será el 8º y que va a tener como sede el Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad, abrimos por vez primera en la historia de los congresos un eje dedicado a las ciencias de las organizaciones y procurar pues favorecer, facilitar este encuentro, esta coincidencia con los especialistas en organizaciones de cualquier disciplina. Ese congreso va a ser del 7 al 11 de noviembre próximo. Aparte del eje temático de ciencias de las organizaciones, hay otros 20 ejes temáticos. Toda la información aparece en el portal de Comexo, comexo.org, yo creo. Pero ustedes le dan Comexo y sale, ¿no? Y ahí van a encontrar la convocatoria y los ejes temáticos y los lugares donde van a hacer las diferentes actividades. Bueno, esta mañana pensé de tantos temas que podríamos platicar, de temas que ameritan atención, en particular de personas como ustedes, jóvenes estudiantes, de quienes esperamos mucho, que hay muchos problemas en el país que requieren atención y pues les va a tocar a ustedes atenderlos. No es una cosa fácil, pero es indispensable, ¿no? Entonces, de esa variedad de temas que les podría hablar esta mañana, escogí el de desastres y ciencias sociales, y voy a explicarles de qué se trata y por qué me parece que es importante y por qué vale la pena tomar una hora de su tiempo para hablarles de estos temas. Y lo que les voy a decir está basado en dos libros. Uno se llama Las ciencias sociales y el coronavirus. En el portal de Comexo hay una liga para descargarlo, hay una versión electrónica de este libro y también en papel. Y bueno, pues déjenme decirles que en papel las gráficas y demás salieron a color, entonces es muy agradable y muy atractivo tenerlo, ¿no? Pero en fin, uno que estudió leyendo en papel le cuesta trabajo pasar a la lectura en tablets o computadoras o en Kindle o cualquiera de estos aparatos, ¿no? Cada vez lo hacemos más, pero en fin, el que esté impreso también es significativo. Y el otro libro en el que está basado lo que les voy a platicar es este otro. Las 11 habilidades directivas de un líder en un entorno de administración sustentable,
del doctor Juan Alberto Adam, ¿no? Y que además lo traigo porque marca perfectamente ese espacio de coincidencia entre las ciencias sociales y las ciencias de la administración, que me parece que ameritan un mayor reconocimiento como una ciencia social y que forme parte cada vez más de los trabajos y reflexiones del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Entonces, a mí me parece que es importante el libro y pues les voy a decir por qué. Entonces, esta plática no es de suspenso, les voy a decir desde ahora qué es lo que quisiera que recordaran de esta conversación, de qué es lo que me gustaría que, en fin, se llevaran a casa y reflexionaran y trajeran en la cabeza algunos días. Al contarles a dónde quiero llegar, creo que no les voy a echar a perder la conferencia, porque precisamente no es de suspenso, pero yo creo que no no se presentarán algunas preguntas que en ocasiones se hace uno cuando escucha conferencias, ¿no? ¿Qué me quiere decir, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué me está contando toda esa cantidad de cosas, ¿no? ¿Cuál es el punto? Bueno, pues el punto es que las ciencias sociales son indispensables para comprender el mundo en el que vivimos. Y en particular el estudio de las organizaciones es fundamental. No hay duda alguna de que las sociedades modernas están construidas con base en organizaciones y que estas son los vehículos básicos de la acción colectiva en todas sus formas. Y cuando hablamos de organizaciones, habría que pensar en todo tipo de organizaciones: burocracias estatales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de los movimientos sociales, escuelas, hospitales, organizaciones militares, partidos políticos, prisiones, sindicatos y muchas otras organizaciones que seguramente vendrán a su cabeza. Y entonces, al poner el acento en las organizaciones, se ve muy claramente la conexión de lo que quiero decir con el libro del doctor Adam. Se necesitan líderes con habilidades directivas que puedan conducir con éxito a sus organizaciones en un entorno cambiante y que presenta diversos desafíos, entre ellos, uno de los más importantes, el de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, esto que están haciendo ustedes, por supuesto que digamos, habría una manera de pensar en este tipo de trabajo como una profesión, y está buenísimo, es fundamental, pero también como una disciplina científica. Y para poner el paralelo, por supuesto que queremos médicos que cuando vamos les decimos me duele aquí, pues nos haga los estudios correspondientes y nos quite el dolor de ahí. Pero también es sumamente importante que haya médicos que se dedican a la investigación, porque bueno, pues para no ir más lejos y para no disminuir la importancia de sus actividades, fueron ellos quienes produjeron las vacunas, que ahora ya nos permiten estar en actividades presenciales que extrañamos por 2 años. Entonces, las dos actividades son importantes: la actividad profesional, ¿no?, de la administración y de la contaduría, pero también la actividad científica acerca de la reflexión de los problemas que enfrentan las organizaciones y cómo podrían alcanzar sus objetivos de la mejor manera posible, de manera más eficiente, más eficaz, con fines sociales perfectamente claros y con una mayor aprobación y legitimidad social. Ustedes saben que el estudio de las organizaciones
pues está dividido. En una facultad se estudia la administración de organizaciones públicas, ¿no? Administración pública se le llama, y acá está la administración de empresas y también de organizaciones civiles, no lucrativas, y en otros lugares se estudian otro tipo de organizaciones, como las organizaciones de los movimientos sociales, pero el punto es que desde distintos enfoques se entiende cuál es la importancia de las organizaciones, pero su estudio está separado. Habría que integrar y habría que ver cómo estudian algunas organizaciones en otros lugares y desde otras disciplinas y con otras preguntas de investigación y cómo podemos integrar esos conocimientos para el estudio de las organizaciones que a nosotros nos interesan. Hay mucho en común y al compartir teorías, resultados, metodologías, se puede ganar mucho. Entonces, si ustedes voltean hacia los lados y los de adelante hacia atrás y los de atrás hacia adelante, pues van a ver a quienes se encargarán de trabajar en organizaciones, de reflexionar sobre ellas y de aportar soluciones para las organizaciones. ¿Sí? Aquí están algunos de los que podrán conseguir que nuestras organizaciones de todo tipo funcionen mejor y con ello pues contribuyan al mejoramiento de la situación de las personas y del país. ¿Sí? Entonces no es ninguna cosa menor. Esa es la primera idea que les quiero transmitir y que quisiera que recordaran, y que si alguien les pregunta qué tal estuvo esa conferencia y qué dijo, pues dijo que nosotros nos vamos a encargar de las organizaciones y que es una tarea sumamente importante porque de ahí depende la solución de muchos problemas que son materia del trabajo colectivo, de la acción colectiva, de la acción organizacional en distintas partes. Entonces ya si les preguntan, ya les di una idea de la respuesta. La segunda idea es que es hablar acerca de el momento actual por el que estamos pasando en el país. Estamos saliendo de una situación de desastre que nos tomó 2 años de nuestras vidas y que ha implicado muchos cambios en el país, algunos de ellos, y en el mundo, algunos de ellos ya los vemos, otros apenas nos estamos dando cuenta. Entonces, en una situación de desastre, las ciencias sociales, y por supuesto, y ya no lo voy a volver a decir, pero cuando digo las ciencias sociales, estaría incluyendo también a las ciencias de la administración de organizaciones, ¿no? Entonces, todas las ciencias sociales están llamadas a tener una tarea sumamente importante. La pandemia y la cuarentena ha tenido severas consecuencias económicas, sociales y psicológicas, entre otras. No voy a hablar aquí de las consecuencias económicas, ustedes las saben, ¿no? El producto no ha crecido, hay inflación, hay desempleo, muchísimas empresas quebraron. Lo único que se sostiene y llama la atención es el tipo de cambio, pero en muchos otros indicadores, en inversión, pues no estamos nada bien, pero no quiero detenerme en eso. De las consecuencias sociales, pues también el desempleo ha afectado mucho a todo mundo, ¿no? En mi primera sesión de mi seminario del posgrado en Ciencias Políticas les pregunté cómo habían pasado la pandemia, porque estábamos todos muy contentos de vernos pues por primera vez después de 2 años y de volver a nuestras instalaciones y a nuestra facultad y de tener actividades presenciales y de poder, ¿no? Verlos y en fin, algo que no se logra en las pantallas, ¿no? Y aquí ustedes pues no pueden apagar la cámara, el Zoom, y los puedo seguir viendo a todos y también ustedes me pueden
seguir viendo. Entonces, estábamos pues contentos, pero les pregunté cómo habían pasado la cuarentena y bueno, algunos con historias que seguramente ustedes han vivido en mayor o menor grado. Entonces sí, ha sido un periodo muy complicado, muy difícil el que hemos vivido y sobre el que vale la pena hablar, ¿no? Porque a veces creemos que es a nosotros, a los que nos fue peor, pero la verdad es que han sido experiencias muy frecuentes, muy compartidas y que si algo demostró es la importancia de la amistad, de la familia, de la comunidad, de la cercanía, del apoyo, de la solidaridad entre nosotros, ¿no? Estas situaciones de emergencia, de desastre, son mucho más fáciles de sobrellevar y de superar en la medida en que tengamos personas significativas que nos apoyan y que nos, en el momento que hace falta, podemos platicar con ellas, nos consuelan, nos ayudan a salir adelante. Entonces, también la parte social, ustedes todos la hemos vivido en mayor o menor grado, y hay también severas consecuencias psicológicas y educativas, ¿no? Pero sobre las psicológicas, pues sí, el encierro, la soledad, el no poder estar con los amigos, salir con ellos, las pérdidas de familiares, de parientes, de amigos, en fin, todo esto, ¿no? Ha sido muy duro y no hay vergüenza en contarlo, ¿no? Y en hablarlo, y verán que muchos de sus compañeros han pasado por cosas semejantes. Entonces, hay problemas psicológicos que no se justifica de ninguna manera ocultarlos, y la universidad ha creado espacios para poder hablar de estos temas, que pues son cosas graves que pueden llegar a ser fatales, pero que tienen solución, ¿no? La depresión tiene solución y es algo que pues no se nota, no duele en alguna parte, uno no cojea, no, en fin, pero es un padecimiento y puede ser muy severo y con consecuencias, como decía, fatales. Y ustedes lo saben, porque ustedes lo vivieron. Durante los primeros meses de la pandemia, las respuestas pues respondieron a las ciencias biomédicas y al personal hospitalario, pero poco después fue muy evidente que por la cuarentena, por la enfermedad, por la paralización de la economía, resultó evidente que se había desencadenado una serie de consecuencias más allá del ámbito de la sociedad. Y para su atención, para su estudio, para el diagnóstico de todas estas situaciones, las ciencias sociales y las humanidades resultaban fundamentales para, en fin, hacer esos diagnósticos, para dar cuenta de lo que estaba sucediendo, para ver qué problemas nuevos se estaban presentando, para ver cuáles de los problemas que ya traíamos se habían agravado, para diseñar formas de intervención en distintos ámbitos, gubernamental, legislativo, en las empresas, en la sociedad civil, y que se pudieran atender. Entonces, para la evolución de los fenómenos emergentes y de los comportamientos adaptativos que se estaban presentando, para ponderar los impactos desiguales que la población estaba sufriendo, y para alimentar las decisiones de las autoridades, las evaluaciones económicas, sociales, de la situación política, de la situación psicológica, pues era fundamental. De otra manera, las decisiones habrían sido muy improvisadas y con baja probabilidad de que tuvieran algún resultado positivo. Entonces, las ciencias sociales tienen esa capacidad instalada para servir de una manera
que es diferente, pero equivalente al de las ciencias médicas, de las ciencias biomédicas que fueron las que tomaron la delantera en la atención de la pandemia. Por supuesto, nadie sabe todo lo que hay que saber, ¿no? Ni en medicina, ni en economía, ni en sociología, ni en psicología, pero el trabajo colaborativo puede ser fundamental, el trabajo interdisciplinario. Y también ahí me parece que es sumamente importante abrir esa posibilidad de colaboración entre diferentes especialidades, profesiones y actividades científicas. Y por ahí también es una oportunidad para reiterar esta invitación a acercarse con especialistas de otras disciplinas. El caso es que después de todo este tiempo, de problemas que traíamos, de problemas nuevos, de problemas que se agravaron durante el confinamiento, entre ellos la violencia doméstica, hubo un aumento según diferentes indicadores de violencia doméstica, de llamadas al teléfono de emergencia y de denuncia. En este libro vienen 2 capítulos acerca de esto, de una perspectiva de género, es decir, de género en el sentido de qué manera la pandemia y la cuarentena, las decisiones que se tomaron para atender la pandemia y las que no se tomaron y que consideramos que debieron haberse tomado, afectaron de manera desigual a las mujeres, ¿no? Está ahí, no voy a entrar en eso, pero también hubo problemas que se agravaron, ¿no? De alcoholismo, de abuso de sustancias, y como ya decía, de problemas de salud mental como el duelo, la ansiedad, la angustia, la depresión, el miedo y el insomnio. Entonces, es una cantidad de temas que ameritan reflexión y que tendrán que ser atendidos de una manera organizada. Y ahí vuelvo nuevamente al papel importante que tienen las organizaciones y que tienen sus directivos para encaminar de la mejor manera las tareas de estas organizaciones, ¿no? A veces se piensa, y bueno, yo debo confesar que cuando empezó la cuarentena, las primeras semanas sí fue una especie de ¿y qué puedo hacer? ¿No? Porque a diferencia de otros desastres, tuvo esa dimensión adicional de que no podíamos ayudar a nuestros amigos y familiares que estaban enfermos porque nos podíamos contagiar, a diferencia de otro tipo de desastres, ¿no? Ustedes no les tocó, pero habrán leído acerca de la solidaridad de los mexicanos en situaciones de desastre, en los sismos del 85, en los más recientes de 2017, que eso sí ya seguro les tocaron, que la gente sale a la calle, va a buscar donde se necesita ayuda y donde hubo algún derrumbe tratan de sacar a la gente, apoyan a las brigadas que se forman, etcétera, etcétera. Entonces, en estas situaciones de desastre, un mecanismo psicológico, pero también social y comunitario, es de salir a la calle a ayudar. Con este desastre no fue posible. Yo tuve amigos, seguramente ustedes también tuvieron amigos, familiares, conocidos que se contagiaron y pues la ayuda que uno podía prestar era muy limitada, ¿no? Llevarles algo de comer y dejarlo en la puerta, o en fin, ver de qué manera, pero no, digamos, el contacto físico directo que una situación tan grave ameritaba. Y eso también tuvo su costo. Pero ahora les quiero decir por qué estamos en una situación de desastre. Y lo que les quiero decir es qué se entiende por desastre en las ciencias sociales, ¿no? Porque no es un adjetivo, o sea, no es como cuando nuestros papás entraban a nuestro cuarto y decían, tienes un desastre aquí. No, es algo grave,
¿no? O sea, el desastre en nuestro cuarto lo solucionábamos nosotros después de 1 hora o de 2 horas de poner las cosas en su lugar. Un desastre en las ciencias sociales son eventos observables en el tiempo y en el espacio que provocan de manera súbita e inesperada pérdidas humanas y severos daños materiales a unidades enteras, continentes o países, o grandes subunidades, regiones, estados, ciudades, pueblos, comunidades. Es decir, es un evento súbito e inesperado que afecta a grandes unidades, ¿sí? Estos eventos suspenden o al menos dislocan el funcionamiento regular de esas unidades, por lo que los afectados se ven obligados a suspender sus actividades normales y a responder de inmediato a esa situación de emergencia, ¿no? Si nuestro cuarto era un desastre, pues en el resto de la casa las cosas estaban bien y todo el mundo podía seguir sus actividades, ¿no? Pero cuando hay un desastre, cuando hay un sismo, o hay una inundación, o hay un deslave, o hay una erupción, todos estos son desastres, ¿no? Se suspenden las actividades normales y todos los involucrados y afectados directamente y los que no lo son, se ven obligados, compelidos, impulsados a prestar ayuda para salir de esa situación de emergencia. Otra de las características de los desastres es que provocan daños y afectaciones que superan la capacidad de respuesta y de coordinación de las instituciones encargadas del funcionamiento habitual de las sociedades, las comunidades o de los países o de las regiones, ¿no? Se ven superadas. Su atención, la atención de los desastres, requiere de más recursos de los que se pueden disponer y movilizar en un momento dado y que podrían ayudar a contener daños y pérdidas. Se necesita personal, dinero y recursos materiales, ¿no? En este desastre se necesitaron más hospitales y más camas de hospitales de las que había disponibles. Pero no solo en México, en muchos países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, fue una situación semejante. No había instalaciones ni personal suficiente para atender a la gran cantidad de contagiados y de personas que necesitaban atención. Y esto se resolvió de diferentes maneras. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud fue hacer pruebas y más pruebas para que aquellos que estaban contagiados estuvieran en cuarentena y se viera quiénes tuvieron contacto con esas personas para que también entraran en cuarentena. Y lo que se hizo en México y en otros países fue una cuarentena generalizada, ¿no? Contagiados y no contagiados a su casa. Y eso tuvo un impacto brutal, ¿sí? Pero no se hicieron pruebas, que era la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en México ya saben lo que sucedió. Y en China se hallaron ciudades enteras y siguen haciéndolo, ¿no? Bueno, en fin, no quiero detenerme en eso. Pero sí me interesa que esta noción de desastre quede clara. Un evento súbito, localizado en el tiempo y en el lugar, que provoca pérdidas de vidas humanas y daños materiales que no pueden ser atendidos de inmediato porque los daños sobrepasan a los recursos de atención, ¿sí? Y realmente estos desastres son de muy diversa naturaleza. Hay desastres naturales, ¿no?, que se repiten con cierta regularidad y que lo estamos viendo, ¿no? En Europa hizo muchísimo calor y ahora hay inundaciones, ¿no? En el país hay hacia
el Estado de México, deslaves, ¿no? Que cobran vidas humanas porque las casas se van con la tierra y el lodo, hay tornados y hay huracanes. Entonces hay eventos que son cíclicos, que son periódicos, sí, periódicos, ¿verdad? Sí, que ya sabemos que va a haber huracanes, hay una temporada de huracanes, ¿sí? Entonces, es algo que podemos prever y atender y estamos con instituciones y capacidades para atenderlos. Hay otro tipo de desastres que no sabemos cuándo van a suceder, pero no tenemos ninguna duda de que van a suceder. Y para eso también necesitamos estar preparados. Para no ir más lejos, vivimos en una zona sísmica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sabemos cuándo va a haber un temblor, ni de qué magnitud, ni dónde va a estar el epicentro. No sabemos cuándo va a venir un sismo. Pero de que va a venir. Ahí sí pueden apostar todo lo que quieran, pero nada más no le pongan fecha y hora, ¿no? Ni intensidad, pero es seguro. Entonces también tenemos que estar listos para este tipo de eventos. Ha habido también desastres de tipo tecnológico en plantas nucleares, hay desastres también por derrames de petróleo combustibles, hay también desastres por explosiones de materiales almacenados. No les tocó a ustedes, pero en San Juan Ixhuatepec hubo una explosión de los tanques de gas de Pemex y murió muchísima gente, ¿no? Y bueno, con cierta frecuencia también hay explosiones en los depósitos de fuegos artificiales en Tultepec, ¿no? Entonces, y hay otro tipo de desastres, digamos, políticos, sociales, guerrillas, levantamientos armados, terrorismo, guerras civiles, guerras convencionales. La situación en Ucrania es un desastre en el sentido que lo definí, ¿no? Una situación que sobrepasa los recursos disponibles para atender la pérdida de vidas y de bienes materiales y que causan mucha incertidumbre. Y este desastre causado por la pandemia, o sea, también pueden apostar sobre seguro a que no es el último y que va a haber más. Otra vez, no sabemos cuándo, ni dónde, ni qué características va a tener el virus, ¿no? Cuál va a ser su grado de contagio, que va a ser respiratorio o de alguna otra naturaleza, pero las últimas enfermedades virales han sido por zoonosis, es decir, por virus de animales vertebrados que se pasan a los seres humanos y no tenemos defensas nosotros para salir bien librados de ese virus. Y la zoonosis se está produciendo tanto por el deterioro ambiental, destrucción de bosques, de selvas, y que hace que entonces haya seres humanos cerca de hábitats alejados, pero también se está, a ver, sobre todo nada más insisto, que hay un problema ambiental y ecológico en esa zoonosis o en ese paso de virus de animales vertebrados a seres humanos, ¿no? Pero no es el único. Otra forma de transmisión de estos virus es por las condiciones de almacenamiento y venta de alimentos para los seres humanos, ¿no? Ustedes tal vez vieron cuando empezó esta pandemia, había videos de cómo les llamaban wet markets, mercados húmedos, sería la traducción, en China. Y son cajas de animales de distintas especies, unas sobre otras, en que las que están arriba hacen sus necesidades sobre las de abajo, y entonces comparten todos virus de otras especies, y llega alguien a comprar, a ver, a mí me da un murciélago, por favor, el más gordito que encuentre, porque traigo hambre,
¿no? Esa es la versión más este, firme acerca de la aparición de este COVID-19. Alguien se comió un murciélago contaminado y no lo coció bien y se lo comió y de ahí le dio. Y como ya somos prácticamente pues una unidad epidemiológica, o sea, los virus que se contraen en China llegan a este continente, lo vimos, no les estoy diciendo nada nuevo, en cosa de semanas, ¿sí? Entonces, esa es otra fuente de virus. Y una tercera es por las condiciones de producción de proteína animal. ¿Se acordarán ustedes que algunos de los últimos virus que nos atacaron fue la gripe aviar, la fiebre porcina, el de las vacas locas, que entiendo que no pasó a seres humanos, pero fue algo nuevo y que tenía un potencial de contagio grande. Entonces, sí hay algunos desastres que se pueden decir que son naturales, pero la verdad es que si los vemos con atención, tienen un componente social e institucional, ¿no? O sea, sí sabemos que las lluvias pueden concentrarse en un periodo determinado, pero no somos los mejores para decidir en dónde se construyen zonas habitacionales, ¿no? Podemos ser muy buenos para, en fin, para ya anticipar algunos desastres, pero no tomamos las medidas necesarias. En este accidente, en esta explosión en San Juan Ixhuatepec, fue tan letal porque había casas construidas de manera irregular, sin los permisos correspondientes, a 130 metros de distancia. Había un anillo alrededor de casas, habitación, alrededor de estas plantas de almacenamiento de gas LP. Eso explotó y en ese instante, murieron 300 personas. Los servicios recogieron a otras, bueno, a varios miles, y de esos varios miles murieron otros 500 en el hospital. O sea, sí estamos hablando de cosas verdaderamente serias, graves, delicadas, que requieren atención. Estamos hablando de cosas de vida o muerte, y a lo mejor piensan que en la sociología de las organizaciones, en las ciencias de las organizaciones, no, eso está muy difícil. No, ahí hay un trabajo que no se está haciendo y que sería buenísimo que ustedes lo atendieran. Ese sí es un tema de seguridad nacional. Construir un tren en la península de Yucatán, por favor, ese no es un asunto de seguridad nacional, es una trampa para pasarse la ley por encima, por violar la ley. Esto de lo que le estoy hablando sí es un asunto de seguridad nacional. Fíjense nada más para el tamaño, y no los quiero alarmar, nada más que si vean que sí, que es un asunto que requiere atención, y atención de gente inteligente, bien formada, capacitada, como ustedes, ¿sí? En los sismos de 1985, que fue el peor desastre en la historia reciente del país, o sea, hubo más muertos en los sismos del 85 que en todos los demás que les he contado, que en las explosiones de San Juan Ixhuatepec, que en la explosión de los en Guadalajara, ¿no? de esta filtración que hubo de gasolina en el drenaje de Guadalajara, en fin, de todos esos, el peor anterior al actual fue en los sismos de 1985. No hay, desde luego, como suele suceder en el país, un número exacto de cuántas personas fallecieron, pero se calcula que fueron entre 10,000 y 14,000 personas las que murieron a causa esa mañana
del 19 de septiembre de 1985. Entre 10 y 14 mil personas, ¿sí? El peor desastre anterior al causado por el COVID-19 en México. Y ya saben ustedes por dónde andan los números de fallecidos en el país, ¿no? Sumados los reconocidos que murieron de COVID, más el exceso de muertes esperadas, ya estamos encima de las 600,000. O sea, 600,000 personas fallecidas por esta pandemia. No es verdaderamente un asunto grave, serio, y no es enteramente un asunto de la naturaleza, porque ya les conté cuáles son los orígenes de este contagio y de otras formas de zoonosis, pero también la responsabilidad de un buen número de esas muertes fue por la manera como se atendió este desastre. Entonces, hay un elemento social que se tiene que atender, ¿sí? Entonces, no sabemos cuándo, dónde ni con qué intensidad vendrá el siguiente desastre, pero no hay duda de que alguno va a venir. Entonces, de esta experiencia, y para que estemos mejor preparados para el siguiente, hay que adoptar como mantra, y es un mantra de las organizaciones, por eso quisiera insistir en esto. El mantra es prevenir. ¿Cómo nos organizamos para prevenir los distintos tipos de desastres? ¿Cómo prepararnos? En algunos estamos preparados, por ejemplo, en sismos, pues hay una alarma sísmica que a veces nos despierta a las 4 de la mañana en falso, pero bueno, hay una alarma, ¿no? Y eso nos da un minuto para salir disparados a la calle, pero necesitaríamos alguna otra forma de prevención y de preparación cuando haya amenaza de un desastre. También tenemos que crear capacidades organizativas para responder a los desastres cuando se presentan, y también necesitamos capacidades organizacionales, y no son todas exclusivamente del ámbito estatal o gubernamental, sino son también del ámbito legislativo, empresarial y social, para atender los daños causados por el desastre y volvernos a poner de pie. Prevenir un mal que es seguro que va a suceder es indispensable. No hacerlo así conduce a elevar sus costos humanos y materiales, ¿sí? O sea, sí estamos hablando de asuntos de vida o muerte. Se atribuye a Benjamin Franklin la frase: una onza de prevención vale más que una libra de curación. Entonces tenemos que ser más, dedicar más capacidades, más tiempo, más diseños organizacionales para la prevención y para cuando suceden la atención. Bueno, ya hace unos minutos me quedaban 10, yo creo que me quedan todavía como 5, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces quisiera nada más concluir. Estamos actualmente ante un cóctel de desastres compuesto por la pandemia, por la recesión económica y el conjunto de problemas económicos, porque es recesión e inflación, que es un fenómeno atípico, pero también por la violencia criminal, ¿no? ¿Han visto usted? O sea, vean 5 minutos de cualquier noticiero nocturno y es espantoso. Ya en casa nosotros ya no vemos noticieros porque en lugar de conciliar el sueño nos quedamos así todos de que, ¿no?
una cosa verdaderamente terrible. Y ese también es otro desastre, ¿no? La cantidad de vidas que se pierden en situaciones de violencia, que además, ustedes saben, no se investigan, porque cuando hay alguien, cuando encuentran a un asesinado y se le atribuye al crimen organizado esa muerte, ya no se investiga, ya no se hace ninguna investigación. Si no se hace investigaciones sobre personas desaparecidas, pues sobre personas que murieron, pues nada más se dicen, fue un enfrentamiento entre bandas rivales y listo, ¿cuál es el siguiente asunto? Y eso está muy mal. Estamos también, y sobre esto hay que estar alerta y tener toda la apertura y la solidaridad con algo que puede ser una epidemia de padecimientos mentales por la pérdida de seres queridos, por el temor de ser contagiados, por el aumento de la violencia doméstica, por todo lo que implica el desempleo, el no poder llevar a casa lo que hace falta para la manutención, por la suspensión de los estudios, ¿no? También no hay datos precisos, pero no todos los que estaban inscritos continuaron con sus estudios por diferentes motivos, entre ellos porque tuvieron que trabajar, o por la pérdida del negocio, y hay una incertidumbre frente al futuro inmediato, ¿sí? Entonces, es aquí donde quisiera que ustedes entraran al relevo y se hicieran cargo. Son cosas, o sea, no son sencillas. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero ya les va a tocar a ustedes, ¿eh? Y en esto sí no hay engaño. Ustedes tienen una responsabilidad muy importante, y si no la asuman, pues nos va a seguir yendo mal o peor, ¿sí? Pero no son los únicos. O sea, yo les estoy diciendo a ustedes porque me parece que el tema de las organizaciones es fundamental, ¿sí? Nada significativo que podamos hacer frente a estos desafíos enormes se puede hacer de una manera desorganizada y no se van a resolver solos, ¿sí? Entonces, les quiero dejar otras dos ideas como para que sean mantras de el tratamiento de estas temáticas en el futuro. La primera es la que ya les mencioné: prevenir, preparar, responder, recuperar. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor para conseguir esto? Y la segunda, Clausewitz, un autor muy conocido por su trabajo sobre la guerra, es este autor que es muy citado por esta frase de la guerra es la política por otros medios, ¿no? Bueno, pues él, entre otras cosas, dijo que el conocimiento se debe transformar en capacidades genuinas. No nomás saber o estudiar lo que a uno le apasiona y que se quede ahí en el cajón, sino que sirva de algo, que sirva para el mundo, que sirva para los demás, para las comunidades. Y para lograr esa transformación se requiere la colaboración cercana y continua de pensadores, es decir, en la palabra en inglés es thinkers, de personas dedicadas al pensamiento y a la reflexión, y de implementadores, en inglés es doers, son los que tienen la tarea de hacer las cosas. Entonces, la comunidad de las ciencias y las humanidades, los thinkers, deben trabajar en condiciones que permitan el desarrollo científico y humanístico y que los conocimientos generados por ellos se difundan entre los doers, entre quienes las pondrán en práctica, que serían los diseñadores e implementadores de formas de intervención gubernamental, legislativa, empresarial y de la sociedad civil. En esta
en esta sala, estoy seguro de que hay un buen número de pensadores y hay un buen número de implementadores esperando tener su oportunidad para llegar a los cargos, a sus actividades ya profesionales. Y tienen una misión muy importante. Y como decía esta película muy conocida, que la fuerza los acompañe. Muchas gracias. Muy bien, qué interesante plática y de veras, qué buena tarea deja para estos jóvenes que tomen conciencia del papel de la administración ante la prevención de desastres, estos mantras que nos deja, la prevención de desastres, el conocimiento se tiene que transformar en capacidades genuinas, con pensadores y realizadores, los thinkers and los doers, que de alguna forma tienen que resolver problemas prácticos de una organización, y es nuestro objeto de estudio en la facultad. No pensé que el doctor iba a mencionar mi libro, se lo agradezco mucho, lo voy a tomar y voy a aprovechar para decirles que esto también lo hice para ustedes y es gratis. Métanse a la página de la facultad, entren por favor a la Liga Publicaciones Empresariales UNAM FCA Publishing, que esa librería yo la creé en 2012 cuando fui director, y ahora les puse un material gratuito. Bájenlo, métanlo a su carrito, dice 0 pesos, ¿sí? Las 11 habilidades directivas de un líder en un entorno de administración sustentable, y se lo doné al director de la facultad para que les llegara gratis a ustedes, ¿sí? Bueno, eso fue el anuncio, porque lo inició, pues ya aprovecho yo y les digo. Pero bueno, les agradezco mucho y por supuesto, si alguien tiene algún comentario o alguna duda en relación con esta plática, por favor, sería el momento de dialogar con nuestro invitado. O sea, quedó tan claro todo que ya ustedes se van con esta tarea y seguramente con esta actividad que de alguna manera es muy, muy valiosa y muy importante para nosotros. Muy bien, no sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo. Bueno, entonces vamos a pasar al cierre de esta sesión, en donde el director de la facultad manda un reconocimiento al expositor. Bueno, también quiero hacer énfasis que veo gente del posgrado, qué bueno que están por aquí, de la maestría en finanzas, muchas gracias por acompañarnos. También una investigadora del SNI ahí, la doctora Dolores Romero, qué bueno, gracias por acompañarnos, doctora, qué bueno. Y pues para cerrar este acto, entonces me voy a poner de pie para darle un reconocimiento a nuestro invitado. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Cadena Roa por haber dictado la conferencia Desastres y Ciencias Sociales, celebrado el 19 de agosto, en el marco del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los niveles medio superior y superior en la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, agosto de 2022, y lo firma el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de nuestra facultad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias y espero no haberlos asustado mucho, pero las cosas no están fáciles, pero tenemos con qué resolver todo esto.